Todos tenemos un precio, una cifra, un nombre o un escenario por el cual estaríamos dispuestos a vender nuestra libertad. La mayoría pasa la vida entera buscando ese contrato. Pero, ¿qué pasa cuando lo tienes frente a ti? Listo para ser firmado y decides que el precio de tu alma es mucho más alto que la fama mundial. Irlanda, años 90, una joven de 17 años sostiene un cigarrillo con la confianza de quien ya es dueña de su destino. En la otra mano una cerveza. Se llama Claire Crockett y acaba de conseguir lo imposible. Un pase directo a las ligas mayores de Londres. Ella era el ruido, era la luz de la fiesta, era la promesa de Hollywood. Entonces ocurrió algo que no estaba en el libreto. Un viaje que debía ser de excesos terminó en un rincón olvidado de España. Se dice que Claire entró siendo una y salió siendo otra. No hubo gritos, ni visiones, ni luces en el cielo. Solo una pregunta que la dejó paralizada frente a una cruz de madera. Una pregunta tan oscura y profunda que le obligó a llamar a su manager y pronunciar 4 palabras que terminaron con su carrera. ¿Qué fue lo que Claire vio en ese silencio que valió más que todos los aplausos de Europa? ¿Por qué una mujer que amaba la vida terminó buscándola en el lugar más peligroso de Ecuador? Hoy no vamos a hablar de una monja. Vamos a intentar descifrar por qué alguien elegiría morir bajo toneladas de piedra en un país extraño con una sonrisa que no pudo ser borrada ni por la muerte. Bienvenidos al canal de la Contrarrevolución. Soy Daniel y hoy vamos a contar esta historia desde el principio, el expediente de Claire Crockett. Eran las 3 de la mañana, el teléfono sonó. Y hay llamadas que uno recibe en la vida que, desde el primer segundo, antes incluso de escuchar lo que te van a decir, ya sabes que nada va a volver a ser igual. La noticia llegó desde Guayaquil, Ecuador. Había ocurrido un terremoto. Un edificio escolar se había derrumbado y dentro de ese edificio habían hermanas religiosas. Y una de ellas era la hermana Claire. Buscaron durante horas. Una por una fueron saliendo. Primero llegó la noticia que todas estaban fuera. Un alivio momentáneo, pero luego una segunda llamada lo corrigió todo. No eran todas. Cuando finalmente quedó claro que Claire era la única que no habían encontrado, alguien que la conocía bien, alguien que había vivido con ella años enteros, dijo algo muy relevante. No la van a encontrar viva. No lo dijo con desesperanza, lo dijo porque la conocía, porque había visto algo en ella en los últimos tiempos que no era de este mundo. Su corazón, decía, ya no estaba en las cosas de aquí, ya estaba muy por encima. ¿Quién era esta mujer? ¿Cómo llega alguien a ese punto? ¿Cómo se convierte una chica de barrio con sueños de fama mundial, con talento de sobra para conseguirlo, en alguien así? Claire Crockett nació en la ciudad de Derry, en el norte de Irlanda. Y Derry, en la época en que Claire nació, no era precisamente un lugar tranquilo. Irlanda del Norte vivía sumida en lo que se conoce como The Troubles, el conflicto, un conflicto entre unionistas protestantes que querían permanecer bajo la corona británica y republicanos católicos que querían la reunificación con la República de Irlanda, un conflicto que no era solo político, era visceral, era de calle, era de todos los días. Eso era lo que le tocó a Claire como punto de partida. En el colegio siempre tenía el papel principal, lo hacía bien, le encantaba actuar y no era una afición de fin de semana, era su vida entera. Todos los días giraban alrededor de ese sueño, ser actriz. Un día, durante una actuación en el colegio, estaba presente un manager artístico, la vio y le dijo que algo que para cualquier chica de su edad sería un sueño hecho realidad. ¿Quieres venir a mis clases de teatro? Fue y desde ahí todo se aceleró. Consiguió papeles en películas y anuncios, y a los 15 años de la nada obtuvo un puesto como presentadora en un programa juvenil del Canal 4. En la televisión británica, con 15 años, sin apellidos famosos detrás, sin contactos heredados, solo con el talento puro en abundancia. Ella misma lo decía sin ninguna modestia, porque tampoco había razón para fingir. Yo siempre quería ser actriz famosa, y no solo famosa en Irlanda, sino mundial, y tenía mucha confianza en que eso era lo que quería hacer, y lo iba a hacer. ¿Y sabes qué? Tenía razón para creerlo, tenía todo para lograrlo. Pero también decía algo más, algo que, viniendo de una chica con todo eso a su favor, resulta inquietante.
Siempre ha sido todo o nada en mi vida. Actriz famosa o nada, blanco o negro. He tenido novios, amigas, amigos, mucho éxito en el teatro, he hecho una película, he sido presentadora, pero yo sentía que no me llenaba. No la llenaba, tenía 20 años, tenía la fama comenzando a tocar su puerta, tenía el talento, tenía la energía, tenía todo lo que supuestamente hace feliz a una persona, y no la llenaba. ¿Por qué será que tantas veces las personas que más tienen son las que más claramente sienten ese vacío? El viaje a España, el primer contacto con Dios. A finales de los 90, principios de 2000, llegó a la vida de Claire una invitación. El Hogar de la Madre, una congregación religiosa, había pedido permiso para hablar con un grupo de jóvenes en Irlanda, y como resultado de esa visita, invitaron a Claire a ir a España, a un encuentro de Semana Santa en Priego. Pero Claire no escuchó Semana Santa, escuchó España gratis. Y lo que ella tenía en la cabeza cuando aceptó era otra cosa completamente distinta. Había visto un programa en televisión sobre Ibiza, las playas, las discotecas, la fiesta, la marcha, y pensó que eso era España. Claro que sí, madre mía, gratis, no me lo puedo creer. Semanas antes del viaje, sin embargo, algo pasó. La persona que había conseguido la invitación para Claire sufrió una perforación de apéndice mientras ayudaba a su madre a colgar unas cortinas. No podía ir, y la primera persona que le vino a la mente para reemplazarla fue Claire. El reemplazo de última hora, sin premeditación, sin planearlo. Ahora, con el tiempo, cuesta mucho llamarle a eso coincidencia. Cuando Claire llegó y se encontró con el grupo que iba a viajar con ella, el panorama no era exactamente el que esperaba. 35 personas de edad madura rezando el rosario. Vosotros vais a España. Sí, hija, vamos a una peregrinación. Claire fue, como alguien que la conocía bien, describiría después. Un poco a regañadientes, pero fue. El Viernes Santo. Y llegó el Viernes Santo. Claire estaba en la iglesia sentada en los bancos del fondo, en plan, pasó de todo, viendo cómo la gente se ponía en filas para ir a besar una cruz que tenía al frente. Ella se puso en la fila también, con las manos en los bolsillos. No estaba pensando en la pasión, estaba pensando en a qué hora terminaba aquello para irse a comer. Y cuando le tocó su turno, cuando se inclinó para besar la cruz, algo pasó. Ella misma lo describió así. Y creo que es imposible escuchar esto sin que algo se mueva dentro. Sentí dentro de mí, en ese momento, como una bofeteada muy fuerte. Y como que Dios me mostraba que era Dios en la cruz. Y que la única manera que yo podía consolar lo que estaba viendo en la cruz era con mi vida. Ya no valía hacer chistes ni hacer un teatro bonito. Nada. Nada de lo que yo podía hacer podía consolarle. Solo dándole mi vida. No entendía lo que estaba pasando. No tenía experiencias de Dios previas. Era la primera vez. Y no fue una experiencia suave ni tranquila. Fue una bofeteada. Volvió al banco y empezó a llorar. Y no podía parar. Claire, la chica con reputación de atractiva, la que siempre tenía una broma lista, la que nunca dejaba ver fisuras, estaba ahí llorando, sin poder controlarlo. Y lo único que repetía cuando alguien le preguntaba si estaba bien, era, Él me ama y murió por mí. Esa tarde la llevaron a hablar con un sacerdote, y Claire, la chica que había llegado a España pensando en playas y discotecas, dijo que quería ser monja. Aunque hay que decirlo, Claire, siendo Claire, encontró una solución brillante a su dilema interior, porque ella todavía quería ser famosa también. Su solución, ser monja famosa. Solo Claire podía llegar a esa conclusión, pero con el tiempo esa necesidad de fama fue apagándose, poco a poco, sin que nadie se la quitara a la fuerza, sino porque algo más grande fue ocupando ese espacio. Su vocación de amar, vivir y proclamar la verdad fue eclipsando todo lo demás. Al final solo le importaba eso. El regreso a Irlanda, la lucha antes de la entrega. Claire volvió a Irlanda después de aquella Semana Santa, y hay que ser honestos con esto, porque sería demasiado fácil decir que tuvo una experiencia fuerte en la iglesia y al día siguiente dejó todo y se hizo monja. No fue así, y precisamente por eso su historia es tan real, tan humana.
ella misma lo reconocería después sin ningún pudor. Vivía mal, vivía en pecado mortal, bebía mucho, fumaba mucho. Empecé fumando drogas, sentía que no tenía la fuerza para cortar con todo eso. Pero claro, no la tenía porque no le había pedido ayuda al Señor. Quería hacerlo todo yo sola. Quería hacerlo todo sola, sin pedir ayuda y así, claro, no funcionaba. Pero Dios aparentemente no estaba dispuesto a soltarla tan fácilmente. 2 momentos la sacudieron ese año. El primero fue una noche en una discoteca. Claire estaba tan borracha que casi no podía mantenerse en pie. Se dirigió a un baño, cayó en él, y en ese momento, en ese lugar que nadie elegiría para tener una experiencia espiritual, sintió algo que no supo explicar de otra manera que así. Sentí fuertemente la mirada del Señor, y dentro de mí oí que me decía: ¿por qué me sigues hiriendo? Tan real fue esa sensación que miró hacia los lados, convencida de que había alguien físicamente observándola. No había nadie. El segundo momento llegó desde el mundo que ella tanto había deseado conquistar. A los 18 años consiguió un papel en una película. No era gran película. Ella misma reconocía que no era buena. Con mucha violencia, mucha agresión, pero ese papel abría puertas. Y esas puertas llevaban a cosas más grandes, a hoteles de lujo en Inglaterra, a cenas con directores famosos, a contratos, a todo lo que había soñado. Una noche, sola en su habitación de hotel, revisando su agenda del día siguiente, lo tuvo completamente claro. Lo tuvo todo delante de los ojos y en vez de sentir satisfacción, sintió exactamente lo contrario. Yo estaba ahí y ahí lo tenía todo. Y yo sentía que nada de lo que podía tener me podía llenar. Ni el éxito, ni la fama, ni el amor humano. Todo llegaba a un límite y yo sabía que había algo más. Algo más. Claire tomó una decisión. Cuando terminara el instituto se iría a España a entregar su vida y cortó con el cine completamente. El día que se fue, la puerta que se cierra. Nadie en su entorno lo entendió. Sus amigos pensaron que estaba bromeando, que se iba de fiesta y les estaba ocultando la verdad, que había conocido a alguien en España, que en 3 semanas volvería. Nadie lo tomó en serio. Y su familia lo tomó como una herida. Era como estar al borde de un acantilado. Sabías que tenías que saltar. Tenías un montón de miedo, pero sabías que tenías que saltar porque el que te iba a acoger era nuestro Señor. Ya estaba perdiendo el control de mi vida porque lo estaba dando a Él. Y sabía que en sus manos me podían devolver mi dignidad, mi libertad, la verdad de quién soy yo. Saltó. Era junio, dejó Irlanda, dejó todo y el 11 de agosto, día de Santa Clara de Asís, entró como candidata en el hogar de la madre en España. Y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad, porque Claire no entró en ese convento y de repente se convirtió en una santa perfecta. No funciona así. Y eso, lejos de restarle valor a su historia, es lo que la hace más extraordinaria. Llegó con todos sus vicios, con su carácter fuerte, con su necesidad de llamar la atención, esa energía de entrar al comedor y que todos supieran que había llegado, con poca disposición para el trabajo físico, con todo el peso de haber crecido en un ambiente de violencia que no se sacude de encima de un día para otro. Y al mismo tiempo, su manager en Irlanda seguía llamándola, seguía intentando convencerla de que volvería. Le decía que estaba perdiendo su vida, que tenía talento de sobra para llegar muy lejos, que era un error. Claire lo contaba con gracia, pero era una lucha real. Había lazos, había recuerdos, había una versión de ella misma que todavía tiraba hacia el otro lado. Ella lo reconoció. Al principio tuve la tentación de mirar para atrás y decir, lo quiero otra vez, pero entendí que había encontrado un amor más grande. Y dentro de ese proceso algo fue cambiando poco a poco, como siempre cambian las cosas que de verdad transforman a una persona, sin prisa, con trabajo, con caídas y levantadas. Esa necesidad de ser el centro fue apagándose hasta que ocurrió exactamente lo contrario. Claire empezó a buscar el segundo plano, a pasar desapercibida, ella que había nacido para brillar ante las cámaras. Durante el noviciado, en el mes de los ejercicios espirituales, recibió lo que quienes la acompañaban describen como una gracia fundamental. La gracia de entender de verdad y con todo su ser que ella no era nada, que el que lo era todo era Dios.
y que todos los dones que tenía, ese talento desbordante, esa capacidad de conectar con la gente, esa energía arrolladora, no eran suyos, los había recibido y podía ponerlos al servicio de algo más grande. Tenía una voluntad de hierro, sí, quizás algo de orgullo al principio, que fue purificándose con el tiempo, pero cuando veía algo, iba por ello, y cuando fue a por su vida consagrada, fue por ella con todo. 2 años después de llegar como candidata entró al noviciado, tomó el hábito y al terminar el noviciado hizo sus primeros votos, pobreza, castidad y obediencia, y un cuarto voto propio de las siervas del hogar de la madre, defender la Eucaristía en y con su propia vida. Con su propia vida, palabras que con el tiempo cobrarían un peso que nadie imaginaba entonces. Unos meses después vino algo aún más grande. En octubre, el hogar de la madre fundó una nueva comunidad en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Y Claire fue una de las 4 hermanas elegidas para arrancar ese apostolado desde cero. Y entonces pasó algo que no sorprendió a nadie que la conociera bien. Claire, con los niños, era otra cosa. Entraba a las clases, inventaba canciones, jugaba con ellos, los llevaba a la adoración, les enseñaba la genuflexión antes de entrar a la capilla, les explicaba la Eucaristía de una manera que ningún libro de texto podría igualar. No estamos recibiendo solo un trozo de pan. Les hablaba del alma como de una cosa que hay que limpiar antes de que llegue un invitado importante. Les decía que fueran a la confesión, no porque tocara, sino porque lo quisieran, porque querían recibir a Jesús con respeto. Y movía el dedo con esa seriedad suya y decía: nunca cometáis un pecado mortal. Los niños la adoraban. Llegaba a casa con el hábito manchado de las manos sucias de los niños que se aferraban a ella. Algunos de esos niños, ya adultos, recuerdan con exactitud cada momento que pasaron con ella. Su manera de hablar de Jesús me hacía tener sed de él. Deseabas lo que ella tenía. Era muy feliz y muy alegre, y yo lo quería, lo deseaba. Pero Claire no era solo alegría y bromas. Tenía algo que es quizás más difícil de encontrar que el talento. La valentía de decir la verdad. No la verdad dicha con dureza ni superioridad, la verdad dicha con tanta cercanía y tanto amor que la gente la recibía sin sentirse atacada. En los campamentos con jóvenes, en las peregrinaciones, hablaba de castidad, de pensar en los demás más que en uno mismo, de evitar el pecado. Donde veía algo que no estaba bien lo decía. Y uno podría pensar que las chicas se alejaban de ella por eso, que la veían demasiado intensa, demasiado directa. Ocurría exactamente lo contrario. En cuanto tenían oportunidad se ponían a su alrededor, no porque ella buscara ser el centro, sino porque era una luz. Y la gente, cuando encuentra una luz de verdad, no se aleja, se acerca. Y luego estaba lo de los enfermos. En Valencia, además de su trabajo apostólico con jóvenes, Claire fue destinada como ayudante de capellán en un hospital de enfermos terminales. Pacientes que sabía que no iban a salir de ahí. Claire llegaba y la tristeza cambiaba. Hubo un caso que marcó especialmente a quienes lo vivieron. Un hombre enfermo de SIDA, en sus últimas fases con un pasado muy difícil que había estado en la cárcel. Un hombre que tenía todos los muros del mundo levantados. Claire intentó derribarlos de un golpe, empezó a contarle historias de su propia familia, de Derry, de su vida, y poco a poco ese hombre fue abriéndose. Hasta que quiso confesarse, se confesó y desde ese día empezó a recibir la comunión todos los días hasta que murió. ¿Cuánto vale eso? No en términos de fama ni de dinero, en términos reales. ¿Cuánto vale acompañar a alguien a morir en paz cuando vivió sin ella? Nadie pasaba un mal rato con Claire cerca. Ella tenía migrañas con frecuencia, unas migrañas que la dejaban vomitando en el baño, y nadie lo sabía. La veías cantando, tocando la guitarra, jugando con las chicas y por dentro estaba aguantando un dolor de cabeza brutal. Nunca lo decía, nunca lo usaba como una excusa para parar. Esto es una forma de amor que pocas personas practican. El de dar sin que se note cuánto te cuesta. En esa etapa, Claire tenía una expresión que quienes la conocían repiten con frecuencia. Decía que cada mañana firmaba su cheque en blanco al Señor y le pedía que escribiera en ese cheque lo que quisiera, que le rompiera los planes si hacía falta. Y cuando alguien le pedía algo difícil, algo que podía trastornar su agenda o complicarle el día, su respuesta era siempre la misma. Pues claro, no con resignación, con la naturalidad de quien ha entendido que eso es exactamente para lo que está aquí. Y llegó el día de los votos perpetuos, el compromiso definitivo, él para siempre.
que Claire llevaba años construyendo desde aquella tarde de Viernes Santo en España. Ese día Claire fue la única que hizo los votos perpetuos en su año. Quedó sola para hacerlos y el lema que le dieron fue sola con él solo. Una frase que en apariencia describía una circunstancia práctica, pero que en realidad resumía toda su historia, porque el encuentro que había cambiado su vida, aquel momento frente a la cruz, había sido exactamente eso. Ella sola, con él solo. Sus familiares estuvieron presentes y lloraron. Pensaron que quizás ella lloraba porque se arrepentía, pero después Claire les sacó de dudas. Dije que no iba a llorar, pero lloraba porque estaba tan feliz de poder hacer los votos. Lloraba no por tristeza, sino porque por fin podía hacerlos. Y en sus propias palabras en el momento de consagrarse: yo he visto lo que Él ha hecho por mí y digo, Señor, me dejas sin palabras. Si tú has muerto por mí, ¿cómo no voy a morir a mí misma? Todo o nada, igual que siempre, solo que ahora el todo apuntaba en una dirección completamente distinta. Noviembre de 2012, Claire llegó a Ecuador. A Guayaquil primero y después a Playa Prieta, una zona de pobreza extrema donde el hogar de la madre dirigía una unidad educativa completa desde los 3 años hasta bachillerato. Claire lo sabía que ese destino no era casualidad. Cuando sabía que tenía que venir a Ecuador, estaba totalmente abierta y dispuesta a lo que el Señor quería de mí. El Señor dice que nos elige para mandarnos donde pensaba ir Él. Si estoy aquí es porque Él lo quiere. Y se entregó, como siempre, sin medias tintas. Los niños más difíciles, los más problemáticos, los que nadie quería en su lista de catequesis, esos eran los que le asignaron a Claire. Y Claire los transformaba. Llegaba al recreo agotada después de horas de clase bajo el calor ecuatoriano, con 40 niños a los que había que controlar y elevar la voz. Y en vez de tomarse un descanso, salía al patio a seguir jugando con ellos. Llegaba al final del día afónica, con el hábito manchado, exhausta y feliz. Se hizo cargo del coro y desde el primer día dejó las reglas claras. En primer lugar, todos tenemos que estar en gracia. Si no estamos en gracia, esto no sirve. En segundo lugar, esto no es un escenario. Si piensan que vienen aquí a lucirse, mejor váyanse. Tienen que cantar para Dios, no para el mundo, ni para ustedes mismos. Cuando ella cantaba, se notaba que le encantaba a él. Cantaba con todas sus fuerzas hasta quedar ronca, hasta no tener voz. Alguien que la conoció en esta etapa lo resumió de una manera que creo que es perfecta. Cantaba hasta desgastarse, hasta quedar sin voz, y así fue como vivió, entregándose hasta desgastarse. No podía hacer las cosas a medias. Cuando cantaba, no se guardaba nada, y cuando vivía, tampoco. En esa misma época, Claire le decía a una de sus hermanas que ella sabía que iba a morir joven. La hermana le rebatía, le decía que era imposible saberlo, que ella era mucho más joven y que moriría antes. Pero Claire insistía: yo voy a morir joven, igual con 33 años, la misma edad que Jesús. Y añadía algo que parece uno de los testimonios más impactantes de toda su historia: lo que no me preocupaba es morir joven, lo que me preocupaba es morir sin servir, sin estar dando todo de mí, que fue a lo que el Señor me llamó. Morir sin servir, eso era lo que le preocupaba. No el dolor, no el miedo, no la edad, morir sin haberse entregado del todo. Poco antes del terremoto, Claire tuvo que ir al médico, no se encontraba bien. Los exámenes dijeron que necesitaba un suero, una inyección. Cuando salió, llamó a una de sus hermanas para contárselo, y en esa llamada, entre lo del médico y el suero y la situación difícil, le dijo algo más, algo que había pensado esa mañana antes de todo eso. ¿Sabes lo que me pasó esta mañana? Que al salir de la oración le dije a la Virgen: mamá, hoy todo, hoy me puedes pedir todo. Esa mañana, ese día, después de esa llamada, Claire entró a una habitación. Y nosotros ya sabemos lo que vino después. Ya lo contamos al principio: el terremoto, el edificio derrumbado, las búsquedas, los nombres que van apareciendo uno a uno hasta que solo queda uno. Pero ahora,
Conociendo todo lo que conocemos de ella, ese final tiene un peso completamente diferente. Porque Claire no llegó al terremoto por accidente. Claire llegó ahí después de años construyendo una vida que apuntaba exactamente hacia ese momento. Cada decisión, cada renuncia, cada cheque en blanco firmado por la mañana, pues claro, dicho sin dudar, la fue llevando paso a paso hasta ese edificio en Playa Prieta. Y esa última mañana, antes de que todo ocurriera, Claire ya había dicho lo que tenía que decir. Mamá, hoy todo. El 16 de abril de 2016 fue un día normal. Claire estaba en el primer piso con 4 chicas, guitarra en mano, cantando. La canción era Prefiero el paraíso. El suelo se movió cada vez más fuerte. Las hermanas que estaban fuera del edificio intentaron mantenerse en pie. Los escalones se sacudían como si alguien los golpeara con una masa. Y entonces todo se fue cayendo poco a poco, no de golpe, sino hundiéndose. Y después, silencio. Un silencio que pasaba toneladas. Empezaron a gritar nombres, chicas, hermanas. Nadie respondía. Cuando llegaron al edificio, lo que vieron solo fue una terraza, como si nunca hubiera existido un edificio de 4 pisos, como si la tierra lo hubiera tragado. Llamaron a las hermanas de Guayaquil. La noticia llegó a la comunidad madre. Las hermanas bajaron a la capilla a rezar sin poder hacer nada más, rezando el rosario sin parar, pensando en Claire y en las chicas. Al amanecer consiguieron una máquina, escombro por escombro, losa por losa. A la 1 de la tarde encontraron el cuerpo de la primera chica, y la esperanza de encontrar a Claire con vida empezó a desmoronarse. A las 4 o 5 de la tarde, antes de que se oscureciera, la encontraron. Estaba con las chicas, juntas. Suponemos que habían corrido desde la habitación donde estaban ensayando hacia la escalera, intentando bajar, pero no llegaron. Claire tenía en su mano un pedazo de guitarra. La llevaron al salón de actos del colegio, lo único que quedaba en pie. La pusieron ahí y la gente se fue acercando y rezaron. Una de las hermanas se quedó mirándola y en ese momento le vino a la mente el lema de sus votos perpetuos. Sola con él solo. Había muerto rodeada de chicas pero sin ninguna hermana. Las demás, por gracia de Dios, habían podido salir. Claire se quedó, sola con él solo. Como aquella primera tarde frente a la cruz, como siempre. Claire tenía 33 años. Y aquí podría terminar la historia, con un edificio derrumbado, con un pedazo de guitarra en una mano, con 33 años, pero no termina ahí. Porque hay vidas que en el momento de apagarse, en realidad, empiezan a arder más fuerte. La gente de Derry, la ciudad donde Claire creció, entre grafitis y alambres de púas empezó a rezarle. Su tumba nunca está sola, cada día hay flores nuevas, caras nuevas, personas que nunca la conocieron en vida, pero que sienten que es suya. Un sacerdote de Derry lo dijo de una manera que me parece perfecta. Cuando oyes historias de gente grande, dices, son grandes, yo nunca podría hacer lo que ellos hacen, pero cuando veo a alguien como Claire, que vivió en las mismas calles que yo, si ella pudo hacerlo, ¿por qué yo no? Empezamos contándoles esta historia con una pregunta. ¿Cómo llega alguien a ese punto? ¿Cómo una chica con talento real, con fama, alcanza de la mano, con todo lo que el mundo considera valioso, termina eligiendo otra cosa? Y no con resignación, sino con una alegría que nadie podía explicar. Creo que Claire lo respondió a ella misma en distintos momentos de su vida, de distintas maneras, pero siempre decía lo mismo, que lo había probado todo. La fama, el éxito, el placer, el dinero, el amor humano, y que todo llegaba a un límite, que había algo más. Y cuando encontró ese algo más, no lo soltó, aunque le costara la carrera, aunque le costara estar lejos de su familia, aunque le costara la vida entera, porque para Claire, vida entera era exactamente lo que quería dar. Hay una frase que alguien dijo sobre ella al final y que creo que lo resume todo. El que pierde su vida, el que se olvida de sí mismo, el que muere a sí mismo, es feliz. Esta es la verdad. La hermana Claire Crockett lo creyó y lo demostró. Con niños aferrados a su hábito, con un cheque en blanco firmado cada mañana, con un pues claro, dicho sin dudar, con una última frase susurrada a la Virgen antes de que todo acabara. Mamá, hoy todo. Eso es todo o nada, y Claire eligió todo. Esto ha sido la historia de la hermana Claire Crockett, desde el canal de la Contra-Revolución. Soy Daniel y si esta historia le movió algo por dentro, compártala.
porque la hermana Claire quería que todos conocieran a aquel por quien lo dejó todo. Cuánto me encantaría hacer miles de comentarios sobre la hermana Claire, mas tendrá que ser poco a poco en videos más cortos. Por hoy, quedémonos con este ejemplo de la hermana Claire. Ella comprendió la verdad con exactitud, la magnitud del sacrificio que Dios nuestro Señor hizo por ella y ha hecho por usted también. Lo dio todo por él, siendo esta la única manera que ella sentía que podía retribuirle. Meditemos esto, abrámonos a la verdad reflejada en la cruz. Les invito a leer también el libro. No tienen idea de todo lo que está ahí, que no se encuentra en el documental de ella, que está en el canal del Hogar de la Madre. Dejaré los links para que por favor vean el documental y adquieran el libro. No se van a arrepentir. Vale la pena ver ese documental y leer el libro como no tienen idea. No tienen idea de lo que uno gana haciéndolo. Que nada nos limite a darlo todo por Dios. Renunciemos a todo por Él y que se haga su voluntad así en nuestras vidas. Cierta ocasión, hermana Claire encontró a un grupo de chicas que participaban del apostolado bailando en una actividad. Claire vio que los movimientos que hacían ya estaban rayando la cadera, es decir, movimientos sensuales. Inmediatamente las detuvo y corrigió. Damas y caballeros, de esto se trata esta vida, de imitar ese ejemplo de la hermana Claire. No finjamos personalidades o busquemos tener una personalidad que encaje con todos, con el mundo. Solo nos convertimos en payasos colocándonos una máscara y actuando. Nos convertimos en actrices, siguiendo quien el mundo quiere que seamos. No seamos payasos, seamos quienes realmente debemos ser. Es decir, personas reales que lo dan todo por Dios, que renuncian a todo el resto por amor a Él. Cerremos este video con la siguiente frase de la hermana Claire. No tengas miedo de lo que Dios te pida, Él siempre da más de lo que te pide. Él toca tu historia con amor, misericordia y la llena de bendición. Y nunca te deje en soledad, porque la santidad es caminar con pasitos chiquitos, pero firmes. Con Jesús lo es todo o nada. Que la vida no se te vaya en mediocridad. Con Jesús lo es todo o nada. Que la vida no se te vaya en mediocridad. Estas palabras son para ponerlas en estandarte. No seamos mediocres. Con Él es todo o estoy dando nada. Nos vemos en el próximo video. Salve María.